Si bien el proceso de transcripción es en términos generales muy similar, tiene particularidades en bacterias, en eucariotas que tenemos que destacar, ¿ya? Una de las primeras cosas a destacar es el tema de la enzima más importante que realiza el proceso, que es la RNA polimerasa, ¿ya? En el caso de las bacterias, se ha encontrado que estas presentan un solo tipo de RNA polimerasa, ¿ya? Un solo tipo de esta enzima, y que es la encargada, obviamente, de fabricar todos los RNAs que requiere una bacteria, ¿ya? Por cierto, en las bacterias no hay RNAs interferentes ni pequeños nucleares. Esencialmente hay los tres tipos principales de RNA, que serían el de transferencia, el ribosomal y mensajeros, ¿ya? Eh, el hecho de que sea una sola enzima no significa de que esté conformada por una sola subunidad, ¿ya? Tiene, como pueden ver allí ustedes, varias subunidades, ¿ya? Tiene dos subunidades alfa, dos subunidades beta, una unidad omega, y además presenta, no se ve acá en esta imagen, pero tiene una subunidad sigma, que vamos a ver que tiene una importancia mayor en el proceso de reconocimiento de las regiones promotoras, ¿ya? Eh, en una, en una bacteria, normalmente las enzimas RNA polimerasas son bastante rápidas o un poco más rápidas de lo que ocurre en el procesamiento de RNA en eucariotas, ¿ya? Eso tiene que ver, como recuerden ustedes, algo parecido a lo que ocurre con la replicación, por el hecho de que el DNA en eucariotas está compactado con histonas. Entonces se demoran más las enzimas en desempaquetar ese DNA, ¿ya? Comparado con las DNA polimerasas, estas enzimas son lentas, porque si ustedes recuerdan, las DNA polimerasas trabajaban algunas a 100, otras a 1000 nucleótidos por segundo. Esta trabaja a una velocidad moderada de 50 nucleótidos por segundo. No deja de ser, imagínense, 50 enlaces fosfodiéster realizados en un segundo. ¿Ya? Igual en términos absolutos es rápido. Si lo comparamos con las DNA, es lenta porque la otra hace 1000, pero no deja de ser. ¿Ya? Eh, la, la RNA polimerasa, como les decía, tiene dos partes. Tiene lo que se conoce como el core enzimático, que es el que yo les mostraba acá. Esto que está acá es el core enzimático. Estas son las subunidades. Dos alfa, que son idénticas. Dos beta, pero que no son idénticas, pero que se parecen bastante. Una es beta y la otra es beta prima. La omega. Y esto vendría a ser el core de la RNA polimerasa. Y además se le va a agregar a este core lo que se conoce como el factor sigma, que también es parte de la polimerasa, ¿ya? Pero que el factor sigma es el que va a, a permitir que la polimerasa se pegue específicamente a las zonas promotoras, ¿ya? Hay, Entonces, disculpe, eh, no entendí qué es el factor sigma. eh, mira, cada una de estas partes es una cadena de aminoácidos, ¿ya? Ahora, recuerda que hay proteínas que son de estructura terciaria y proteínas de estructura cuaternaria, ¿ya? En este caso, la RNA polimerasa es una proteína de estructura cuaternaria, porque está formada por varias subunidades, ¿ok? Entonces, estas son subunidades que son cadenas de aminoácidos separados, que se juntan para trabajar. La sigma es otra subunidad, o sea, también vendría a ser una cadena de aminoácidos, pero no se considera como una proteína independiente, sino que se considera como una subunidad de la RNA polimerasa. ¿Ya? ¿Ahí más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Eh, el core es todo esto. El core comprende las dos alfa, beta, beta prima y omega. Eso es el core. ¿Ya? Y sigma aparte. Aquí en este esquema tengo un poco más de detalle. ¿Ven? Eh, la que se conoce como core contiene cinco subunidades, ¿ya? Dos alfa,
beta, beta prima y la subunidad omega. ¿Ya? Ese es el core. Y el factor sigma, ¿ya? El factor sigma es un factor que se le pega temporalmente a la polimerasa para reconocer el promotor y después vamos a ver que se le desprende. ¿Ya? Entonces, es parte de la polimerasa. La polimerasa necesita que se le pegue para funcionar. ¿Ya? Pero, eh, pero funciona solamente en una etapa del proceso de transcripción. ¿Ok? Cada una de estas partes tiene funciones diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, la, estos son los genes, pueden ver ustedes, A, B, C, D, Z, ¿ya? Y las unidades que produce. La, la, las unidades alfa, las unidades alfa tienen que ver con el ensamble de la proteína, son las que unen al resto de las enzimas y además permiten interactuar con otras proteínas de regulación. ¿Ya? La parte quizás más importante de la enzima es la parte catalítica, como de cualquier enzima, ¿ya? Y ese centro catalítico está formado por los dos componentes beta, beta y beta prima, ¿ya? Entre los dos van a formar una estructura que forma el sitio catalítico. Se piensa que está más cercano hacia beta, o sea, hacia beta prima que a beta, pero por ahí, ¿ya? Y estos son los que permiten la iniciación de la cadena y son realmente los que forman el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Eh, omega, omega, que sería el factor más pequeñito, este simplemente es un factor que permite que el resto de factores se ensamblen correctamente. ¿Ya? Que el resto de factores mantengan su posición. Y la subunidad sigma es un factor que se va a colocar, que va a ser, desde el punto de vista de la transcripción, un factor importante, porque sigma es el que reconoce el promotor. ¿Ya? Hay varios tipos de sigma, hay varios tipos de sigma, ¿ok? Eh, y cada sigma va a reconocer promotores diferentes que son usados por las bacterias bajo condiciones fisiológicas diferentes, ¿ya? Eh, aquí vemos la estructura de la proteína en una, más o menos como sería en la realidad. Este es son dos modelos, el modelo de pelotas, ¿ya? O de bolas que le dicen, y el modelo de bastones, listones, ¿ya? Cintas. La estructura de la polimerasa, ¿ven? Y aquí están indicados los nombres. Aquí pueden ver las dos alfa, alfa, ¿ya? Uno y dos. Aquí tenemos beta, beta prima, y aquí tenemos omega, ¿ven? Y aquí en esta estructura, donde forma este canal, por aquí es donde se pega el DNA, ¿ya? Aquí está la otra forma y serían más o menos lo mismo. Alfas, en este caso está al revés. Omega está hacia abajo, beta prima hacia arriba, o sea, beta hacia abajo, beta prima acá y así, ¿ya? Eh, son las partes que presenta la enzima. Ahora, cómo es el mecanismo de transcripción? Después voy a ir detallando algunas cosas de cada proceso. Ahí vamos a ir viendo más detalles de cómo funciona Sigma y otras cosas. ¿Ya? Eh, el mecanismo de transcripción, como mencioné, es general y tiene tres etapas. La iniciación, la elongación y la terminación. ¿Ya? La iniciación consiste en armar o ensamblar todos los componentes que van a ser responsables de la transcripción. O sea, colocar a la polimerasa, abrir el DNA y tenerlo listo para que empiece a hacer la síntesis. ¿Ya? La iniciación es el ensamblado. La elongación, la elongación viene a ser en sí la fabricación del RNA. ¿Ya? La polimerasa va avanzando, conforme avanza, va separando la doble hebra, va agregando nucleótidos de RNA, haciendo la copia complementaria, hasta que llega a un lugar donde se le va a indicar que allí termina el gen.
y el proceso de terminación es el separado de los componentes. Se separa la polimerasa, se libera el RNA y el DNA queda igual que como estaba al inicio, ¿ya? Sin sufrir ningún cambio ni modificación. En el proceso de iniciación, eh, bueno, aquí está detallado lo que les he explicado. El ensamblaje, la polimerasa se une, se abre el DNA y se coloca el primer nucleótido. La elongación sería toda la cadena que va alargándose y la terminación sería la liberación. ¿Qué características tiene el proceso de iniciación? Bueno, en, la, en las bacterias específicamente, y esto es una diferencia importante, y lo vamos a ver después en eucariotas, una diferencia importante que tiene el proceso con eucariotas, que en el caso de bacterias es la propia RNA polimerasa la que reconoce los promotores. Eso quiero que lo tengan presente, que se les grabe, ¿ya? En bacterias, la propia polimerasa reconoce al promotor. ¿Con qué reconoce al promotor? Con el factor sigma, ¿ok? Cosa que vamos a ver después en eucariotas no es así, ¿ya? En eucariotas, eh, la polimerasa no puede reconocer promotores, ¿ya? En bacterias sí. Entonces, la subunidad sigma, y por eso la subunidad sigma es móvil, ¿ya? Hay muchas subunidades sigma en bacterias dando vuelta en el citosol, y esas van reconociendo zonas promotoras, ¿ya? Van reconociendo secuencias promotoras, que pueden ser generalistas o pueden ser particulares, vamos a ver diferencias, pero la sigma se va pegando y después llega el resto de la polimerasa, ¿ya? Entonces, una cosa que tiene que tener importante de recordar es que en bacterias la propia RNA polimerasa reconoce al promotor, ¿ya? Ahora, ¿qué es el promotor? El promotor, como ya hemos mencionado varias veces, es el sitio que indica dónde empieza la transcripción. Ahora, secuencias promotoras se han encontrado miles, ¿ya? Hay miles de secuencias que se han reconocido como promotoras y sería ilógico tratar de que se aprendan las secuencias o bajo qué responden, pero hay algunas que vamos a mencionar porque son comunes y que se encuentran en la mayoría de los promotores, ¿ya? Las dos más frecuentes que se encuentran en bacterias son la caja Tata y la caja CAT, ¿ya? ¿Por qué se les llama así? Porque dentro de la secuencia presentan esta estructura consenso, ¿ya? Ahora, no significa de que el promotor solamente tenga TATA. Es un poco más largo, como pueden ver acá, TATA, y tiene variantes, ¿ya? En algunos casos puede ser TATA-AA, como está mostrado acá, o puede ser TATA-TT, TATA-AAT, etcétera, ¿ya? Pero la parte de TATA es casi idéntica en todos los casos, casi idéntica, ¿ya? De, de los 5.000 genes que tiene una bacteria, probablemente cerca del 80% de los genes, puede ser un poco menos, tiene caja Tata, ¿ya? Entonces se conoce como la secuencia promotora universal, ¿ya? La caja CAT también es bastante común, eh, no tanto como que el 80 de los genes la presente, pero se estima de que un 50 o 60% de los genes contienen esta secuencia, ¿ya? Entonces, las, los factores sigma, que son parte de la polimerasa, son proteínas que son capaces de pegarse al DNA, pero no lo hacen en cualquier parte, sino que reconocen cosas como esta, ¿ya? La caja CAT también es un poco más larga, como pueden ver acá, ¿ya? Que tiene variantes, pero comprende en medio normalmente esta secuencia CAT, y por eso se les llama de esta forma a estas cajitas, ¿ok? Ahora, la posición de las estructuras promotoras también suele ser conservada. Es decir, la caja Tata se encuentra más o menos 10 bases antes del sitio de inicio, ¿ya? Entonces, aquí, donde está esta flecha, sería el sitio más uno, donde se coloca el primer nucleótido de RNA. 10 bases antes, por eso se conoce esto, como este es el sitio más uno, se conoce como la zona -10, ¿okay? O también se le dice río arriba, ¿ya? Del sitio de inicio. 10 bases antes del sitio de inicio,
aproximadamente por allí se encuentra normalmente una caja tata. Y aproximadamente 35 bases río arriba se suele encontrar la caja CAT, ¿ya? Esos son los dos promotores más comunes. Ojo, no significa, aquí pueden ver ustedes una secuencia más extendida, ¿ven? Aquí es más uno, entonces aquí se empezaría a colocar la polimerasa, los nucleótidos de RNA para hacer la copia. Todo lo que está antes de más uno no se transcribe, ¿ya? Pero sirve para indicar que acá se tiene que colocar la polimerasa y empezar la transcripción, ¿ya? Eh, Aparte de las secuencias TATA, CAT, como les decía, hay un montón de otras secuencias que sirven como promotores, ¿ya? Que pueden servir para que se le peguen otros elementos auxiliares, etcétera, etcétera. O mismo sigma que pueden facilitar el proceso de transcripción. ¿Ok? Eh, Aquí pueden ver ustedes algunas secuencias, por ejemplo, ¿ven? Eh, eh, para que se den cuenta de que no todas las cajas TATA son realmente TATA. ¿Ven? Uno es TATA-AT, TA, TTA, CT, TAT-G, TAT-AT, etcétera. Pero se parece más o menos la secuencia consenso, más o menos es TATA. Por eso se llama la caja TATA. ¿Ya? Igual acá, elemento que está a menos 35 y pueden haber más cosas que sirven como promotores. ¿Ok? Entonces, estas secuencias sirven para que se pegue ahí sigma y sigma va a ser la encargada de, de reclutar, de reclutar al resto de componentes de la polimerasa. ¿Ya? Ahora, sigma, que es el componente importante que reconoce el promotor, primero se coloca él y luego trae el resto de la polimerasa. Y el resto de la polimerasa, ahí tenemos la participación de las otras unidades, abren la cadena, colocan nucleótido y después empiezan a trabajar. ¿Ya? Pero sigma solamente se usa durante el inicio de la transcripción. ¿Ya? Entonces, se ensambla el complejo y cuando empieza la polimerasa a avanzar, un poquito más allá, o sea, ya empezó la elongación un poquito, sigma se desprende. ¿Ya? Entonces, la polimerasa avanza solamente con la parte del core y la parte de sigma se libera para poder ser utilizada en el anclaje de una nueva polimerasa. ¿Ya? Entonces, por esa razón les decía de que sigma no forma parte del core porque no está todo el tiempo pegado al resto de los componentes del enzima, al resto de subunidades. ¿Ya? En cambio, las otras subunidades siempre están juntas, siempre están ensambladas. Una vez que empezaron a trabajar, se ensamblaron, continúan y van a avanzar todo el proceso. ¿Ya? Sigma no. Sigma sirve para pegar a todo lo demás, indicarle dónde empieza el proceso y una vez que empezó el proceso, se libera del core y se reutiliza. ¿Ok? Eh, Como comprenderán ustedes, las bacterias atraviesan diferentes estados. Por ejemplo, imagínense una bacteria que está en un ambiente que hay harto alimento. La expresión de genes será diferente a una bacteria que está en un ambiente de bajo alimento. O por ejemplo, si la bacteria se ve sometida a algún tipo de estrés, estrés por falta de agua, estrés por calor, o por ejemplo si la bacteria tiene que entrar en fase estacionaria por inanición, etcétera, etcétera. Entonces, las bacterias tienen menos genes que una eucariota. Una bacteria tiene como 5.000 genes más o menos. Y muchos de los genes se conocen como genes constitutivos. O sea, la bacteria los va a necesitar sí o sí. Por ejemplo, las enzimas que fabrican fosfolípidos tienen que estar siempre en la célula, que siempre se requieren fosfolípidos para renovar la membrana. Las enzimas que producen eh, la pared celular bacteriana, las enzimas que van a hacer la replicación, las enzimas del metabolismo energético, todas esas proteínas, factores transportadores de membrana. Hay un montón de cosas que la célula bacteriana las va a necesitar todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, esos vendríamos a llamarlo como los genes
que son de uso común, ¿ya? Se les conoce en inglés como housekeeping, ¿ok? Que sería como los genes que siempre van a estar encendidos, que son básicos, que son necesarios y que todo el tiempo tiene la célula que está produciendo proteínas porque las necesita todo el tiempo. En castellano se les llama factores constitutivos, ¿ya? Entonces, el factor sigma, el más común es el sigma 70. Ese sigma, porque como pueden ver, hay varios tipos de subunidades sigma. Aquí pueden ver los numeritos, le dan cada uno un, un nombre. Eso está asociado al peso que tiene cada sigma, al peso molecular, ¿ya? Y los genes D, E, F, etcétera. Eh, el sigma D, el sigma D o también sigma 70, es el que se le pega a todos los genes que hay que expresar siempre. ¿Ya? Entonces, la bacteria siempre tiene sigma 70 activo y el sigma 70 está que se pega a todos esos genes y por lo tanto está produciendo todo el tiempo proteínas generales. Cuando la bacteria se enfrenta a algunas condiciones especiales, por ejemplo, imagínense acá, necesita responder a estrés por calor, ¿ya? Bajo esas condiciones se activan otros sigma, ¿ya? No es que se apague este, sino que además se le suman otros factores sigma. Por ejemplo, el E, por ejemplo, el H. Y estos son respuestas a choque térmico a calor, ¿ya? Y esto va a permitir de que la bacteria pueda responder. Por ejemplo, generando mayor cantidad de proteínas para la matriz extracelular, o sea, para la pared. Incluso hay bacterias que pueden encapsularse, eh, enzimas que le permiten restringir o regular el movimiento de agua y otras cosas. Pero, pero la gracia es la siguiente. La bacteria no necesita todo el tiempo esas proteínas de respuesta a shock térmico, a calor, porque producirlas simplemente implicaría un gasto de energía por las puras. Solo necesita producirlas cuando esté en estrés por calor. Entonces, solamente cuando hay estrés por calor se van a producir o se van a activar estas sigmas que van a permitirle a la respuesta poder, o sea, a la bacteria poder responder a esta condición fisiológica. ¿Ya? Hay sigma que permite regular el transporte de hierro, hay sigma que permite regular la síntesis de flagelo. Muchas bacterias tienen flagelos, pero no siempre fabrican el flagelo, no siempre lo activan, porque a veces no requieren moverse. Pero si, por ejemplo, se está acabando la comida en un lugar y tienen sensores que dicen que, que más allá hay comida, generan un flagelo para movilizarse hacia allá. Pero tampoco fabricar un flagelo es costoso. ¿Ok? Entonces, no, la bacteria en lo que pueda ahorrar, va a ahorrar. Entonces, por esa razón es que tiene factores sigma diferentes. Y bajo diferentes condiciones pueden activarse. ¿Ya? Hay, entonces, de esta manera, aquí vemos ya de que esta es una forma en la cual ya se puede regular la expresión génica. Porque van a haber genes que son necesarios todo el tiempo y su expresión estará regulada por un sigma que funciona todo el tiempo. Y va a haber genes que se requieren bajo condiciones especiales y su expresión va a estar regulada por sigmas que solamente van a estar activos bajo esas condiciones especiales. ¿Ya? Entonces ya tenemos una forma en la cual en bacterias, de forma sencilla, se puede regular cuándo encender y cuándo apagar un gen. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bueno, esa es más o menos la forma general en la cual sigma determina qué genes se encienden y se apagan, ¿ya? El tipo de sigma, ¿ya? También tenemos de que las polimerasas están todo el tiempo moviéndose y buscando dónde hay las zonas promotoras, la zona sigma, ¿ya? Y de esa forma, todo el plegamiento facilita el paso de un lugar a otro y así las enzimas van avanzando. El proceso de elongación es un proceso relativamente simple en el cual simplemente la enzima va avanzando y generando el enlace fosfodiéster.
¿ya? Aquí no hay una gran cosa que mencionar, porque simplemente la enzima va avanzando y al avanzar abre la doble hebra y coloca los nucleótidos de acuerdo a la complementariedad, ¿ya? Los procesos de determinación son más interesantes, porque en, en el caso de bacterias, eh, existen secuencias específicas que son reconocidas y hay dos formas diferentes en las cuales puede generarse una terminación. ¿Ven? Aquí en esta fotografía, o sea, en esta imagen se muestra las secuencias promotoras en verde y aquí secuencias terminadoras. ¿Ya? Entonces, eh, un terminador es lo mismo que un promotor. Es una secuencia en el ADN. Solo que si la secuencia promotora indicaba dónde se tiene que pegar la polimerasa para empezar, el terminador le indica a la polimerasa que viene avanzando que hasta allí tiene que llegar y no puede avanzar más. ¿Ya? Hay dos formas de terminar. Y aquí se ha encontrado de que algunos genes usan una forma y otros genes usan la otra. ¿Ya? En algunos casos se llama la terminación independiente de Rho. Rho es una proteína. ¿Ya? Rho es una proteína que permite la terminación. Pero en algunos casos se usa Rho y en otros casos no se usa Rho. ¿Ya? Pero lo que sí ocurre siempre es que el, el, el mismo gen utiliza siempre la misma forma de terminar. Es decir, si el gen A utiliza la forma independiente de Rho, siempre usa independiente. Si el gen B utiliza Rho, siempre usa Rho. ¿Ya? Eh, la, en ambos casos el proceso es similar, solo que, como les decía, en uno participa una proteína y en otro no. En el primer caso, que es independiente, o también se llama terminación intrínseca, ocurre de que conforme se va fabricando el RNA, aquí pueden ver ustedes, recuerden ustedes que el RNA son nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos les gusta aparearse, les gusta complementarse, ¿ya? Entonces, eh, conforme se va fabricando el RNA, a veces se generan regiones donde se forman estas zonas de autoapareamiento, ¿ya? Que serían una especie de estructura secundaria. ¿Ven? Aquí se ve más amplificado. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay zonas donde se complementan. ¿Ven? Citosina guanina, adenina uracilo. ¿Ven? Citosina guanina. Hay zonas donde no se complementan y se generan estas separaciones. Entonces tiene zonas de complementariedad importantes. Y se forman estas estructuras que se conocen como loops. ¿Ya? A estas formas donde se genera un doblez en la estructura del RNA se conoce como loop. ¿Ya? Eh, hairpin también se dice en inglés. ¿Ya? Autoapareamiento se dice en castellano. Son estructuras secundarias. Ahora, se ha encontrado de que cuando se forman estas estructuras y se forman dobleces, eso desestabiliza a la polimerasa. ¿Ya? Desestabiliza a la polimerasa. La polimerasa todavía está pegada al DNA, pero al formarse este loop hace de que la polimerasa ya no pueda seguir pegada al DNA, a pesar de que está antes. ¿Ya? Entonces, de esta forma, al formarse o al fabricarse el loop, la polimerasa es removida de la cadena de ADN y por lo tanto van a separarse los componentes. ¿Ya? Simplemente porque se forma esta estructura de autoapareamiento. ¿Ya? Eh, la terminación que es dependiente de Rho, también es parecida en el sentido de que va a desestabilizar a la polimerasa. Pero en este caso, en vez de ser una estructura del propio RNA, pues se llama intrínseca, una estructura del propio RNA la que desestabiliza la polimerasa, es una proteína que se llama el factor Rho, o también se llama el factor de terminación. ¿Ya? Entonces, eh, la proteína Rho está dando vueltas en el citosol. Conforme se va fabricando el RNA,
el RO se acerca, pero no se pega. Cuando el RNA, hay secuencias en el RNA que permiten que RO se pegue. Entonces, RO reconoce al RNA y se le pega. Y luego RO avanza por el RNA. La polimerasa sigue avanzando, pero RO es más rápido. Entonces, RO alcanza a la polimerasa y al alcanzarla, hace que se desprenda. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, para poder separar a la RNA polimerasa del DNA, tiene que desestabilizarse la unión. En el primer caso, en la terminación independiente, es el propio RNA que ha sido fabricado, que está siendo fabricado, el que influye en la pérdida de afinidad de la polimerasa. Y en el otro caso es un factor proteico, una proteína, que es la que se encuentra o captura a la polimerasa y evita o separa a la polimerasa del DNA. ¿Ya? Eh, algunas otras cosas que se pueden mencionar de esto es que como este es un proceso complejo y que tiene que ver con enzimas, se han encontrado varios tipos de moléculas que pueden inhibir la transcripción. Sobre todo se han encontrado varios productos de plantas o de hongos que inhiben la transcripción bacteriana. Y claro, esto lo han desarrollado algunos seres como mecanismo de defensa. ¿Ya? Entonces los hongos han desarrollado, por ejemplo, algunos hongos rifampicina u otros que ahora los usamos nosotros como antibióticos, pero muchos de los antibióticos tienen capacidad de inhibir los procesos de transcripción bacteriana. Si la bacteria no transcribe, no fabrica proteínas y se va a morir pronto. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos de cómo se han encontrado productos eh, del proceso de interacción entre seres vivos. ¿Ya? Eh, resumen, resumen del proceso de transcripción en bacterias. En bacterias, las cosas más importantes que tienen que recordar son las siguientes. Uno, hay una sola polimerasa. ¿Ya? Hay una sola polimerasa para todos los tipos de RNAs. ¿Ya? Eh, tiene 5 subunidades diferentes, 2 alfa, beta, sigma y omega. ¿Ya? De los cuales sigma es importante porque sigma es la que permite la unión directa a los promotores. ¿Ya? Después, cada una de las otras unidades tiene funciones que son interacción con el DNA, el sitio catalítico, etcétera. ¿Qué otra cosa es importante? Que dentro de las secuencias promotoras hay algunas que son más comunes que otras y se conocen como promotores universales. Particularmente se destaca la caja TATA. El proceso tiene 3 partes: inicio, elongación, terminación. Y si para el inicio es importante sigma, para la terminación es importante rho. ¿Ya? Más de la mitad de los casos se utiliza rho para terminar la síntesis. En otros casos, la terminación es independiente de rho. ¿Ya? Y siendo que es un proceso enzimático, se han encontrado una gran cantidad de elementos que los inhiben y que nosotros los utilizamos como antibióticos para controlar eh, procesos bacterianos. ¿Ya? Algunas cosas más que son extra y que también se correlacionan con este proceso tienen que ver con las características del genoma. El genoma de bacterias es casi todo codificante. Tiene muy poco espacio que no se use y eso lo diferencia de los eucariotas. ¿Ya? Los genes están orientados en una posición o en otra posición. La mayoría de los genes son únicos, pero hay algunos genes que son operones. ¿Ya? El tema de operones lo vamos a ver con más detalle en otra clase. ¿Ya? Para ver cómo funcionan varios genes bajo un solo promotor cuando veamos regulación. Eh, pero es una característica interesante y que es exclusiva de las bacterias. ¿Ya? Eh, ojo, no todos los genes bacterianos son operones.
¿ya? La mayoría son genes normales llamados monocistrones, o sea, un promotor, una región que codifica y un terminador. Y la región codificante producirá una sola proteína. En cambio, los operones, o también llamados policistrones, son una región codificante que suele ser más compleja que los monocistrones, una zona que codifica varias proteínas, y bueno, acá no se muestra, pero una zona terminadora, ¿ya? Entonces, pero la diferencia más importante que da el término de monocistrón o policistrón es el hecho de que la región codificadora del monocistrón produce una sola proteína. La región codificadora de un policistrón produce varias proteínas. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo se regula, cómo se asocian y qué características tienen los policistrones en este sentido. ¿Ya?